Bueno, es sorprendente, usemos esa palabra, porque nos ofrece una imagen de un año 2023 positivo, un año 2023 con mayor crecimiento, con mayor inversión, con mejor empleo. Yo por momentos me preguntaba de qué país estábamos hablándome, porque no encaja con lamentablemente, con la perspectiva que nosotros tenemos de la economía, no solamente de la economía peruana, sino de la economía mundial. Planifica, invierte, ahorra, cuida tu bolsillo. Es momento de escuchar a Guido Penano en Economía Popular. De lo más importante en el panorama económico es el sustento de la ley por lo menos el proyecto de ley del presupuesto público, ¿no?, que ha sido presentado por el premier Aníbal Torres y el ministro de Economía y Finanzas en el Congreso de la República. Así que vamos a conocer más detalles, la consistencia del mismo, el sustento que se ha estado dando para poder satisfacer las demandas de diferentes sectores en el país, en la voz de Guido Penano, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo está, Guido? Buenos días. Muy buenos días, muy buen sábado, un abrazo para todos. Igual también un gran abrazo. A ver, ¿cuáles sus comentarios? ¿Qué le ha dejado la presentación ayer del premier y del titular de Economía? Bueno, es sorprendente, usemos esa palabra, porque nos ofrece una imagen de un año 2023 positivo, un año 2023 con mayor crecimiento, con mayor inversión, con mejor empleo. Yo por momentos me preguntaba de qué país estábamos hablándome, porque no encaja con lamentablemente, con la perspectiva que nosotros tenemos de la economía, no solamente de la economía peruana, sino de la economía mundial. Mire usted, el análisis que hacen los expertos internacionales del 2023 viene muy complicado. Y no estoy hablando de Perú, estoy hablando a nivel mundial. Mire, primero viene un invierno fortísimo en Europa, un invierno muy complicado, muy complicado que implica que van a requerir en Europa mucho más calefacción, y no la van a tener porque el conflicto entre Rusia y Ucrania está clarísimo que ahí acaban de ponerle un precio tope al petróleo ruso, y los rusos han dicho que no van a vender a ese precio. Y entonces ahí va a haber tremendo conflicto. China está sufriendo de una sequía severísima, y muchas partes de Europa también, y eso está comprometiendo la cosecha del 2023, porque si tienes ahora esas sequías, evidentemente la producción de alimentos se va a ver afectada para la siguiente cosecha. En Estados Unidos la inflación sigue fuerte, y también ellos están teniendo problemas de recesión, de actividad económica en caída. Entonces, en ese contexto internacional, bien difícil que se puedan lograr en el Perú los resultados que ha planteado o lo que creen que va a pasar en el 2023 en el Perú. Además que el Perú tiene un 2023 mucho más complicado. ¿Por qué? Porque evidentemente el deterioro político del régimen peruano está cada vez más, complicado. Y entonces, en ese contexto, plantear que el crecimiento del Perú va a ser por encima del 3%, yo creo que es iluso. Yo entiendo la situación del ministro Burneo, porque le ha tocado la peor época, ¿no? O sea, porque el deterioro sigue dándose. Y entonces, no entiendo, no hay manera de que el PBI del próximo año supere el 2%. Yo creo que va ahí, y él está planteando 3 y pico, y yo creo que eso va a afectar muchísimo los precios. Sus metas de inflación tampoco creo que las pueda cumplir, y entonces sus metas de empleo menos,
la informalidad sigue creciendo. O sea, creo yo que y además han pedido mucho más dinero en el presupuesto. Pero si no están gastando lo que tienen en este momento, ¿no? Y uno dice, ¿para qué piden más si con lo que tienen no pueden hacer lo que les toca hacer? Entonces, es muy contradictorio. Yo estoy muy preocupado porque el contexto internacional y el contexto político nacional justamente nos juegan a la contra, ¿no? Entonces, lo que deberíamos tener acá es una propuesta, primero, muy austera, para pasar los malos tiempos. Y los malos tiempos que vienen no son poca cosa. Ojalá que me esté equivocando con todo lo que le digo, porque esto va a afectar muchísimo a la población. Y es algo que me preocupa y me apena muchísimo. Bueno, sería una buena noticia si se por equivoca. Ser agorero. Ojalá. No sabe usted las ganas que tendría de equivocar. No, yo, por supuesto, no. Quisiéramos ser más optimistas, pero el futuro no es muy promisorio, lamentablemente. Así están dadas las cosas. Muchas gracias por estar con nosotros, Guido Penano. Buen día, buen sábado. Encantado, buen día. Gracias. Hasta luego, hasta la próxima semana entonces. Ha estado con nosotros Guido Penano. Así pasa el bloque económico en Exitosa.